Hola, nos encontramos en la lección 5 correspondiente al teorema de Gauss. En la introducción vimos el concepto de flujo y a continuación enunciamos el teorema de Gauss. Hoy lo vamos a aplicar en un problema para calcular el campo eléctrico correspondiente a una distribución lineal de carga. Pero en primer lugar, recordemos que el teorema de Gauss nos dice que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada en su interior dividida entre la permitividad eléctrica en el vacío epsilon sub 0. Su expresión matemática es la que aparece en pantalla. El flujo se corresponde con la integral de superficie del producto escalar entre el campo eléctrico y el vector diferencial de S. Este flujo es igual a la carga encerrada dividida entre la permitividad eléctrica en el vacío epsilon sub 0. En el dibujo hemos representado una superficie cerrada correspondiente a la superficie de Gauss que encierra una carga puntual Q. En el punto P se ha elegido un elemento diferencial de superficie y se han planteado los dos vectores con los que se va a trabajar, el vector campo eléctrico y el vector diferencial de S, que recordemos que es un vector perpendicular a la superficie en dicho punto y hacia el exterior. El teorema de Gauss nos sirve para calcular de forma más sencilla el campo eléctrico creado por distribuciones con simetría. En este caso vamos a calcular el campo eléctrico creado por una distribución lineal rectilínea infinita de densidad lambda coulombios por metro, es decir, un hilo infinito. Vamos a calcular el campo en un punto P situado a una distancia r minúscula de la distribución. Los pasos a seguir son los siguientes. En primer lugar, debemos preguntarnos cómo es la estructura del campo eléctrico que buscamos, es decir, cómo son las líneas de campo. A continuación, elegiremos una superficie de Gauss adecuada, que ha de ser una superficie equipotencial. Luego calcularemos el flujo del campo eléctrico a través de esta superficie y veremos qué carga encierra. Y por último, aplicaremos el teorema de Gauss para despejar el módulo del campo eléctrico que buscamos. Pues bien, empecemos por el primer paso, preguntándonos cómo es la estructura del campo eléctrico que crea ese hilo infinito. En este caso presenta simetría cilíndrica, por lo tanto las líneas de campo son radiales y perpendiculares al hilo. En esta imagen vemos el hilo desde arriba y observamos las líneas de campo que son radiales. A la derecha vemos la representación en 3 dimensiones y observamos que el campo eléctrico está contenido en un plano perpendicular al hilo. El módulo del campo eléctrico dependerá de la distancia r minúscula al centro a la distribución. A continuación vamos a elegir una superficie de Gauss, ha de ser una superficie equipotencial. Recordemos que las superficies equipotenciales son aquellas a las cuales el campo eléctrico es perpendicular en todos sus puntos. En este caso, como el campo eléctrico es radial, las superficies equipotenciales serán superficies cilíndricas de longitud infinita. Como la superficie de Gauss ha de ser una superficie cerrada, lo que vamos a hacer es elegir esa superficie cilíndrica de longitud h y ponerle dos tapas, una superior y una inferior, superficies 1 y 3. Esas superficies circulares de radio r minúscula son superficies complementarias a través de las cuales el flujo es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque si observamos, por ejemplo, la superficie 1, en cualquiera de sus puntos el vector diferencial de S y el vector campo eléctrico son perpendiculares y por lo tanto este producto escalar es 0. Lo mismo ocurriría con la tapa inferior. A continuación vamos a calcular el flujo del campo eléctrico a través de la superficie de Gauss elegida y vamos a ver qué carga encierra. El flujo total será igual al flujo a través de la superficie 1 más el flujo a través de la superficie 2 más el flujo a través de la superficie 3. Como hemos visto que a través de la superficie 1 y a través de la superficie 3, es decir, a través de las tapas, el flujo era 0, únicamente nos queda el flujo a través de la superficie 2, a través de la superficie lateral. En este caso, si elegimos cualquiera de los puntos de esta superficie, podemos observar que el vector diferencial de S y el vector campo eléctrico son paralelos. Por ello, el producto escalar entre estos dos vectores es igual al producto de los módulos. De esta forma, el flujo total nos queda igual a la integral del producto de los módulos. También se cumple que en cualquiera de estos
todos los puntos de esta superficie lateral están a la misma distancia r minúscula del hilo. Por lo tanto, el módulo del campo eléctrico es constante y puede salir fuera de la integral, quedando el flujo igual al módulo del campo eléctrico por el área de esta superficie lateral S2, que es igual a 2pi por R por H mayúscula. La carga encerrada por la superficie de Gauss es lambda por la longitud h del cilindro. Por último, vamos a aplicar el teorema de Gauss, que nos dice que el flujo, que acabamos de ver que es E por 2pi RH, es igual a la carga encerrada partido epsilon sub 0. Como la carga encerrada es lambda por h, las h se van y nos queda que el módulo del campo eléctrico es lambda partido 2pi epsilon sub 0 r. Para darle el carácter vectorial al campo eléctrico, lo multiplicamos por el vector unitario U sub r, que es un vector de módulo 1 y dirección radial. Por último, he querido representar gráficamente el módulo del campo eléctrico creado por la distribución lineal de carga de lambda coulombios por metro en función de la distancia r minúscula al hilo. Vemos que conforme nos vamos alejando del hilo, el campo eléctrico va disminuyendo. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día.